límpianos más y más, limpia nuestros corazones perversos, Señor, nuestras mentes, Señor, que en ocasiones se tornan de igual de perversas, oh Padre. Síganos bendiciendo en lo que resta, Señor, y que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que ha de seguir en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo la segunda epístola de segunda a los tesalonicenses. Pablo, como decíamos anteriormente, en los primeros 3 versos, les exhortaba a los de Tesalónica algunas inquietudes que ellos tenían en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos creían que ya el Señor había venido y ellos se habían mínimo quedado a la espera. Pero Él les conforta, les edifica, le dicen que no, que van a haber acontecimientos que ellos tendrán que ver para que eso más adelante acontezca, como lo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrán cosas que ellos la van a presenciar desde el cielo y otros estarán aquí presenciándola ¿dónde? En la tierra. El que quiso creer a la mentira, ¿qué Dios le va a permitir? Un poder engañoso. Mire que una mentira como tal, ¿qué es? Una mentira. Un engaño, ¿qué es? Un engaño. Entonces Dios va a duplicar eso, un poder engañoso. ¿Quieres creer a la mentira? Entonces yo voy a mandar un poder para que aunque tú no quieras creer, vas a creerlo porque eso es lo que tú quieres. Eso es lo que vamos a demostrar a través de la palabra de Dios. Recuerde que estamos en segunda de Tesalonicenses. Me propongo en esta mañana compartir los versos 4 en adelante, ya que los primeros 3 versos fueron explicados en el día anterior. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema una oposición a la deidad. ¿Qué es la deidad, hermanos? ¿A qué se refiere la deidad cuando hablamos de deidad? A Dios mismo, nada más. No hay que ir muy lejos ni al idioma original ni a ningún otro lugar. A la deidad. Si usted me acompañó en la lectura, pudo ver que en los versos 4 dice la Escritura: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Es la primera vez que alguien intenta hacerse pasar por Dios o anhelar lo de Dios? No. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es un hombre y si es una mujer. Hoy en día el hombre no acepta eso, acepta un tercer sexo. No sé dónde está eso, pero el hombre crea su propia perdición para su propio mal. Una oposición a la deidad. Quiero compartir varias enseñanzas. La primera que quiero compartir habla lo que el hombre de pecado hace. ¿Qué es lo que hace el hombre de pecado? Según el verso 4 ahí. ¿Se opone a qué? No solamente se opone, sino que se levanta, se enaltece contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y no le llama la atención aquí que dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Es posible eso, que alguien se pueda sentar en el templo de Dios? Vamos a ver de qué templo habla y a dónde alude. Vamos a ver más adelante. Podemos ver que el hombre de pecado demanda que alabanza para él mismo, la cual toda alabanza, ¿a quién pertenece realmente? ¿De quién es la alabanza, la gloria? ¿Qué más? La magnificencia, el poder, todo, ¿no? De Dios. Este hombre aquí lo demanda para sí. Es visto como inicuo. ¿Recuerdan ustedes en la tentación cuando el maligno, una vez el Señor estando en el desierto, pasa 40 días, 40 noches, tuvo hambre? ¿Y qué el maligno le presentó? ¿Qué le dijo? Bueno, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en el pan. ¿Podía hacer el Señor eso sí o sí? Claro que sí, podía hacerlo, Él es todopoderoso. Pero el Señor les respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante le dijo, Satanás le dice al Señor que le iba a dar todos esos reinos si al final ¿qué? Se postraba el Señor ante él. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir, hermanos, que cuando tú y yo ponemos nuestra adoración al Señor, lo estamos haciendo en la vía ¿qué? Correcta, no en la vía de los hombres. Compartía con un consiervo
un momento muy especial, corto pero especial, y le decía que somos seres muy finitos. Está usted hoy sentado ahí, estoy yo parado aquí. Pero en horas, en cc de segundos, la vida cambia de una manera vertiginosa. Pero Dios no cambia. Dios es que inmutable, y eso es hermoso. Apocalipsis 13, 1 a 6. Veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios para tener un poquito más de luz de lo que estamos hablando. Apocalipsis 13, 1 a 6 dice la Escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra ¿quién? Dice ahí, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Está mirando ahí, hermanos, siempre hemos hablado que de todo lo que hay sublime en cuanto a Dios se refiere, hay una Trinidad, ¿no es verdad? Hay cielo nuevo, tierra nueva, en su momento. Satanás tiene una imitación, una caricatura de todo eso. Más adelante vamos a ver cómo Satanás tiene su propio Mesías. Pero ¿para qué Satanás tiene un propio Mesías? Para hacer el mal, para hacer cosas infernales. ¿Qué era lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento de Cristo? Que el Mesías iba a venir, nacido de una virgen. Así el maligno, hermanos, tiene todo preparado para engañar al hombre de pecado, al hombre que no quiere creer que a la verdad. Una nota nos enseña, él permanece en contra y se exalta a sí mismo sobre toda divinidad, sobre toda divina autoridad y sobre cada objeto de adoración y cada institución relacionada para la divina alabanza. Dios quiere hacer todo bien para el hombre y lo ha hecho todo bien. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destruir, matar, hurtar, etc. Esa es la idea de él. Nótese que el significado de estas palabras no puede por ninguna probabilidad ser cumplida por cualquiera que, ejemplo, como el Papa crea objetos de adoración. Y así se hace mayor que los objetos que él crea. Pero vemos en este hombre de pecado aquí que este anticristo se erige a sí mismo en el objeto de adoración y por encima y como superior a todo lo que se llame ¿qué? Dios, o ese objeto de ¿qué? De culto. La parte B del verso 4 de 2 de los Tesalonicenses habla tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De qué templo en específico nos habla el texto aquí? Si usted puede ver, aquí hay muchas cosas que están como veladas. Y el texto te da la idea de lo que puede ser basado en lo que está escrito. Toma la idea. Adelantamos. Habla ahí de que hay, que por el momento lo detiene, las obras del anticristo. Ahí no se está diciendo que, dice que hay algo que al momento lo detiene. Usted tiene la idea de qué es lo que es. ¿Qué es lo que salva al hombre pecador? ¿Qué es lo que hace la obra en el pecador que se arrepiente? Vamos bien. Tanto que se sienta como Dios en el templo de Dios. Aquí la demanda del hombre de pecado por alabanza será tan extrema que se sentará como Dios. Pero ¿dónde se sentará como Dios? ¿Puede alguien sentarse como Dios? Creemos que no. Esto habla en el templo de Jerusalén, la ciudad santa, Sión. Vamos a ver un poquito más adelante lo que significa la expresión o término templo de Dios. Repetimos, esto habla del templo de Jerusalén, demandando alabanza blasfema de parte de todos. Apocalipsis 13, vamos a ver lo que nos dice.
13, 11. Vamos a ver allí. Apocalipsis 13. Dice el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero que hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué iba a pasar con todo el que no adorase a la bestia en ese tiempo? Si usted nota, usted encuentra las palabras, se le permite, se le permitió, le fue dado poder. O sea que ningún poder es dado sino por Dios. Recuerde que Dios en su parte permisiva acontece y permite muchas cosas. No es que el maligno hace lo que él quiere, sino que hace lo que Dios le permite hacer. Esa es la idea con esto. Y vamos a ir aclarándolo paso a paso. Veamos lo que nos dice Mateo 24:15. Mateo 24:15. Yo sé que un poco de escatología no les hará mal. Asuntos que acontecerán en el futuro. 24:15 dijimos de Mateo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Usted se lee el libro de Daniel, capítulo 9, capítulo 12, capítulo 11, y encontrará allí muchas verdades. Ve el verso 21, a ver qué dice de Mateo 24, verso 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué está hablando ahí? De la gran. El pueblo de Israel negó a su Mesías. Ellos se apropiaron la expresión, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desde ese día no ha dejado de haber guerras y situaciones en aquel lugar. Verso 29 hasta el verso 31, veamos qué dice de Mateo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Será un tiempo bonito eso? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis qué? Que el verano está cerca. Hablamos hace un momento de que el texto nos habla tanto que Él se sienta como Dios en el templo de Dios. Templo de Dios, ¿de qué templo nos habla? Bueno, aquí, este es un templo literal, claro en el texto, y se ha comprendido como tal incluso por los primeros cristianos. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, Él reinará por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio, como usted lo conoce. Y se sentará en el templo de Jerusalén, allí. Y entonces el Señor vendrá desde el cielo entre las nubes en la gloria del Padre, enviando a este hombre y los que le siguen ¿al dónde? Al lago de fuego, pero trayendo para los justos ¿qué? Los tiempos del reino. Quiere decir que Dios le dará una oportunidad a aquellos que de una u otra forma
no creyeron en este tiempo de la gracia, en este tiempo del Espíritu Santo, Dios le permitirá a aquel que no adora a la bestia y se arrepiente y se convierta, él también que salvarlo. Por eso vamos a demostrar que el Espíritu Santo, cuando dice ahí que será quitado, no es que será erradicado por un todo o de un todo, sino que será restringido de que ya no estará en el medio oponiéndose a cosas malignas. ¿Toma la idea? Vamos a llegar allí. La comprensión literal de las palabras de Pablo también es apoyado por el hecho de que cuando escribió esta carta, algo similar a esto ocurrió en el pasado. El intento de un tal Calígula para erigir una estatua de él mismo en el templo de Jerusalén. Recuerde que los emperadores, o cómo se autodenominaban ellos, o qué se creían ellos, y los faraones, que ellos eran ¿qué? Dioses, eran amigos de los dioses. Se sentaban en su palacio y hablaban con sus dioses. Pero dioses ¿qué? Falsos. Usted y yo podemos hablar con el Dios verdadero a través de la oración. Y no nos ufanamos de eso, sino en humildad nos postramos ante Él. La temerosa impiedad de este explosivo arrebato había mandado una profunda conmoción mediante el judaísmo, que sería sentido por los judíos cristianos también. Un poco más acerca de tanto que se sienta como Dios en el templo. La antigua palabra griega especificada para el templo indica el lugar más santo y no el templo en su conjunto. No es que Él se entra en el recinto del templo, sino que Él invade el lugar más sagrado y allí toma su asiento. Su acción es en sí misma una reclamación ¿a qué? A la deidad. Yo soy Dios y como tal me toca que todo es mío. Es como un arrebato, ¿no? Esa es la última blasfemia que resulta en cierto juicio. La abominación de desolación que hablaron ambos. ¿Quiénes? Daniel y Jesús. Recuerde que el profeta Daniel nos dijo que el anticristo romperá su pacto con los judíos y traerá ¿qué? Sacrificios y ofrendas a un fin. Que el anticristo profanará el templo mediante el establecimiento de algo abominable allí. Si usted estudia Daniel 9:27, va a ver esa profecía allí. Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Leímos Mateo ya en el capítulo 24. Jesús dijo, para buscar una abominación permanente en el lugar santo, lo cual sería la señal fundamental de que la temporada de la ira de Dios estaba sobre la tierra. Repito, Mateo 24:15 y 16 y Mateo 24:21. Cualquier hombre puede estar convencido de que Pablo aludió la descripción de Daniel porque él no solo ha tomado las mismas ideas, sino que ha adoptado algunas de las frases y expresiones. La parte del verso 4 habla haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 4, la parte D. Explicamos, podemos ver que el hombre de pecado es realmente un anticristo y Satanás ha planeado la carrera del hombre de pecado para reflejar ¿qué? El ministerio de Jesús. Todo lo que Jesús refleja, Satanás lo quiere ¿qué? Imitar. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen una venida. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Vamos a ver si es verdad eso. Recuerde que muchas cosas están aquí en parte como veladas o en parte oscuras, pero el verso nos da la idea de lo que realmente encierra el texto. 2, 1 y 2 de segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Escucha el paso y con detenimiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el Señor está cerca. ¿De quién está hablando ahí única y exclusivamente? Del Señor. Vamos bien. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ahora dice aquí, venga que la apostasía y se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de bendición. No alude a dos advenimientos relativamente, dos venidas, la venida de Jesucristo, y dice no vendrá
antes de que se cumpla que la apostasía, el hombre de pecado, el inicuo, como vemos más adelante. Tanto Jesús como el hombre de pecado son revelados. Verso 7 de segunda de Tesalonicenses 1 y verso 2, 3. 1, 7 de segunda de Tesalonicenses dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Quién se ha de manifestar ahí con los ángeles? Ok, vean bien, ¿eh? Verso 3, volvemos otra vez, de segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, primero, la apostasía. Segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuántos títulos vemos ahí de este hombre? ¿Y qué traerá en sí? Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen un evangelio. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Verso 10 y verso 11 de segunda de Tesalonicenses, ¿qué dice? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el evangelio ahí? ¿Un evangelio de qué? De engaño, un evangelio de error, un evangelio de iniquidad. Para todo aquel que se quiera perder, ¿qué va a hacer? Va a agarrar ese evangelio. Usted me dice, ¿cómo es eso, hermano? Mire, en este camino del evangelio, valga la redundancia, no podemos andar en sentimientos. Todo el que anda en una religión que sabe que no está acorde a la palabra de Dios, lo sabe. Porque no me diga a mí que tú vas a hacer lo que tú quieres o lo que tú quieras y a la vez decir que eres cristiano. Es más fácil decir, yo me amparo en esa religión y me quedo tranquilo. Así el que me venga a hablar de Cristo, no, yo soy de la religión tal. Yo guardo esto, yo venero a esta, yo hago aquello, yo no hago a lo otro, yo soy bueno. Hermanos, yo no quiero como aplatanarlo más, pero usted sabe que hay personas dentro de nosotros mismos, en cuanto a familiares se refieren, tienen su propia religión. Pero ellos dicen nosotros, no, el convertido, no, la convertía. Entonces, si ellos se consideran cristianos, no se debieran de llamar a sí mismos así. No debieran decir, mi hermano, mi hermana en la fe. Pues dicen, no, eso convertido. Ellos saben que están excluidos, hermanos, de este camino. Pero, vuelvo y le digo, es mejor estar cómodo en la carne, viviendo, ¿qué? Lo pasajero, lo temporal. Antes que vivir este evangelio, pudiéramos decir, de fe, que es un evangelio hermoso, no podemos ponerle más. Aflicciones hay donde quiera, fuera y dentro. Es mejor pasarla adentro. Tenemos a alguien que nos guarda y nos espera. Leemos el verso 10 de 2 de Tesalonicenses, ¿no? Verso 10, ahora leemos el 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. A todo el que se cree que está bien y que no necesita un salvador, ¿qué Dios hace? Permite que crean eso, su propia mentira. ¿Y Dios qué hace? Le envía un poder. Si estamos aquí delante, Dios envía un poder para que no nos movamos, nos podremos mover. Eso hace Dios, envía un poder para que no se mueva esa persona de ahí, no cambie de idea. Eso se llama, hermano, que Dios es que justo y hace su propio juicio de lo que nosotros mayormente demandamos. Tanto Jesús como el hombre de pecado dicen que solo ellos deben de ser adorados. Segunda de Tesalonicenses 2:4, veamos. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose ¿qué? Pasar por Dios. Tanto Jesús como el hombre de pecado tienen el apoyo a sus reclamos de sus obras milagrosas. 2:9, ¿qué dice? De segunda de Tesalonicenses. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué dice aquí? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acabamos de leer en Mateo allí que él tendrá el poder para enviar, ¿qué? ¿Fuego de dónde? Del cielo. La idea es hacer milagros como si lo estuviera haciendo ¿quién? Una persona de Dios, un profeta o Dios mismo. Y van a creer a eso. Pues esto es verdad, esto es un Dios. Y lo van a seguir y le van a adorar. Con esto quiero pasar a la segunda enseñanza, los versos 5 hasta el verso 8, donde nos habla
aquí que retiene la llegada de este hombre de pecado. Ahí vamos a entrar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué retiene la llegada de este hombre de pecado? Verso 5, verso 8 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción que el misterio de la iniquidad, solo que hay, otra vez, quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará que aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuántas veces encontramos aquí lo que al presente lo detiene? No son 2 veces, no lo leímos. No está difícil, creo yo. Verso 5 hasta el verso 8. Aunque ahí no da nombre, nos dice, pero hay quien al presente lo detiene. Explicamos esto. Podemos ver que Pablo estuvo solo con los tesalonicenses unas pocas semanas. Si usted estudia Hechos 17, 1 a 10, lo podrá comprobar. Pero él pensó que era importante enseñar a estos nuevos cristianos acerca de la profecía bíblica y les enseñaba en cierto detalle. Él dice ahí en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Podemos decir que por ahora Satanás y el hombre de pecado están siendo restringidos, pero el principio de su funcionamiento está presente. ¿Qué es el principio de su funcionamiento? El misterio de iniquidad que te dice el verso 7. Dice que está en acción algo ahí. ¿Qué dice el verso 7? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Opera, pero hay algo que lo detiene para que no haga peores estragos. Esa es la idea de lo que Pablo nos quiere decir. Pero en el momento adecuado, el Espíritu Santo, el que refrena lo que Él hace, dice que será quitado de en medio, será sacado del camino, será levantado. Quitado de en medio significa igual, sacado del camino. Pero una idea que quiero compartir es que no debemos jamás pensar que el Espíritu Santo dejaría la tierra durante la gran tribulación. Tiene una respuesta a eso. Él sí estará presente en la tierra durante la gran tribulación. ¿Por qué creemos o por qué personalmente, si usted no lo quiere creer, el Espíritu Santo tendrá que quedar en la tierra? Está fácil. ¿Qué es lo que salva al pecador? Y si el Espíritu Santo no está en la tierra, ¿cómo va a salvar al pecador? ¿Estamos en la idea? Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sí o sí, pero iba y venía y moraba en quien Dios lo permitía. Pero en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Cristo, el pecador que se arrepiente, el Espíritu Santo no es uno sellado, Efesios 1:12, y fuiste sellado ¿con qué? Con el sello del Espíritu Santo. Entonces, decimos y creo que si Dios ha de salvar a muchos en la gran tribulación, lo hará por el único medio que puede guiar al hombre a la salvación. Otra pregunta, los 144,000 de Apocalipsis, ¿en qué momento se salvan? ¿Y quién los salva? Y especifica de todas las tribus y lenguas. Pero veamos aquí, es un tema, vuelvo y le digo, y espero que usted vaya conmigo y no quede mal de la cabeza como vamos quedando, pero entender lo que queremos que nos podamos entender. Habíamos terminado diciendo, no debemos pensar que el Espíritu Santo dejaría la tierra durante la gran tribulación. Él sí estará presente en la tierra durante la gran tribulación, porque muchos son salvos, muchos son sellados y muchos servirán a Dios. ¿Y de qué forma usted puede servir a Dios? ¿De qué forma puedes llamar tú Señor si no es por medio de qué? Nadie llama Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice una regla de la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes invocar a Dios en oración si no eres de Él? Si el Espíritu Santo no está ahí para hasta guiar esa oración allá. Y Cristo interceder para colmo también.
Eso es algo fácil, pero vamos a seguir desmenuzando y destripando, si se puede decir. Apocalipsis 7, 1, 4. Vamos a demostrar esto. Apocalipsis. Y les doy unas pautas. Hay algo que se llaman doctrinas cardinales, que son aquellas doctrinas que tienen que ver con la salvación. Ahí no puede variar nada. Pero hay doctrinas que son secundarias, que no tienen que ver con la salvación. Y hay posturas y tesis diferentes. Ahora, si tu postura y tu tesis está avalada en la palabra de Dios, vamos para allá. Pero hay que demostrarlo con la palabra de Dios. ¿Toma la idea? Apocalipsis 7, 1 a 4. Vamos a ver qué dice. ¿De qué habla ahí? Ok, vamos para allá. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué iban a hacer estos ángeles? Sellar a ¿quiénes? ¿Y con qué es sellado el que cree en el Señor? Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Vamos bien? Vamos a ver el verso 9. ¿Qué más sigue mirando aquí? Recuerde que aquí hay muchos, pudiéramos decir, actores. Están mirando, están interactuando, están viendo. Usted ve a Ángel, usted ve a Juan, usted va al Señor Jesús. Un paquete de cosas, pudiéramos decir. Verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién? Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló. ¿Usted sabe quién es ese anciano? ¿Qué dice ahí? Ok, déjelo así, no se preocupe. Diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, ya debe saber quién es el anciano ahí. ¿Cómo está respondiendo Juan? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre ¿de quién? El Cordero. Gloria al Señor por eso. Veamos un poco más, si me permiten, Apocalipsis 14, 1 a 5. Apocalipsis 14, 1 a 5 dice. Aquí hay otro cántico también similar a los que han sido emblanquecidos. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Sobre qué monte está ahí? ¿Y cómo es llamada Jerusalén en abreviatura en los Salmos? Ciudad fuerte, Sión o la ciudad fortificada, ¿sí o sí? Sigamos viendo. Busque los Salmos si usted no ha llegado ahí, lea los Salmos. Repito, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino ¿quiénes? Aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Hasta dónde le dijimos que era? Hasta el verso 5. Y en sus bocas no fue hallada, me llamó mucho la atención la palabra. ¿Qué palabra dice ahí? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Usted puede compararse a uno de esos 144,000. Sea honesto y sea sincero. Estas personas, en su accionar con el pecado, eran vírgenes, no lo habían tocado. Estas personas, en cuanto a su accionar con Dios, se habían cuidado hasta de hablar una mentira. Dice la Biblia que aparecen sin mancha y en sus bocas no fue hablado una mentira. No fue que pasó hoy eso y mañana fueron rescatados o llevados. No. Su vida ejemplar fue ejemplar. No hay otra forma de decirlo. Tenemos que seguir. Algunos ven esto como el fin de una dispensación. Pero antes de ahí, quiero dejarles este interrogante. Vimos todo lo que leímos, ¿no es verdad? La interrogante nos dice, y esto no puede ocurrir sin el misterio del Espíritu Santo, que es el quien hace la obra, repito, en el pecador, quien guía al pecador ¿a dónde? Al arrepentimiento. La sangre de Cristo ¿no qué? Nos limpia, nos lava. El Señor nos perdona. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nos guía a la verdad. Algunos ven esto como el fin de una dispensación. La presencia especial del Espíritu como el morador de los santos terminará abruptamente en la parusia como comenzó abruptamente en Pentecostés. Una vez que el cuerpo de Cristo ha sido arrebatado al cielo, el misterio del Espíritu Santo volverá de nuevo a lo que hizo por los creyentes durante el período del Antiguo Testamento. El Señor salva a uno, el Espíritu Santo llega allí. Salva al otro, así sucesivamente. El Señor sabe cómo lo hará, no nos compliquemos, ¿eh? Si el Señor puede hacer algo imposible, Él es perfecto en eso. Sí. Verso 7 nos habla de 2 de Tesalonicenses que el misterio de iniquidad ya está ¿qué? En acción, es lo que dice allí. 2 de Tesalonicenses 2:7, ¿qué es lo que dice? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De qué nos habla aquí el apóstol Pablo? De tantos misterios, pudiéramos decir. Cosas hermosas, me gustan estos temas. Claramente este gran principio del mal ya está presente en el mundo. ¿No hay bastante iniquidad en el mundo? ¿No hay bastante maldad? Yo creo que sí. Pero hay algo que lo detiene para que no que haga como una peor efervescencia de lo que ya está haciendo. Se dará a conocer finalmente en el hombre de pecado, pero no introduce una nueva maldad en el mundo, solo una intensidad de la maldad ya existentes. En estos momentos esta iniquidad es un misterio y solo puede ser vista y entendida por revelación. De lo contrario no se podrá ver. No es pecado abierto y de maldad, pero sí disimulo de la piedad, errores sutiles, la maldad bajo una apariencia de piedad manejada astutamente. Esto es lo que se entiende aquí. Hermanos, hoy en día todo el mundo dice que al haber nacido en la era de la cristiandad es cristiano, sí o sí. Todo el mundo lleva un concepto errado de lo que la palabra de Dios dice, a cómo se debe de adorar a Dios, pero ellos llevan su propio paradigma, su propia vida, su manera, y dicen que son cristianos, llevan apariencia de piedad, pero apariencia de piedad es piedad. Lo único que es apariencia de verdad es lo que se llama apariencia de pecado. La apariencia de pecado, ¿qué es? Pecado. Contraste, ¿no?
Dice el verso 7, solo que hay quien al presente la detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Una vez sea quitado de en medio, entonces sí será revelada, ¿no? Entonces esta iniquidad será revelada. Pablo declara dos ciertos hechos sobre el hombre de pecado, aquí llamado el inicuo. En primer lugar, es cierto que el hombre de pecado será revelado cuando el Espíritu Santo quite ¿qué? Su restricción sobre ese hombre de pecado, o sobre ese inicuo, o sobre la apostasía, que aún no está más fuerte de lo que ya está. En segundo lugar, es cierto que el inicuo será destruido por el mero brillo de Jesús en su venida. ¿No es lo que dice ahí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien ¿qué? El Señor matará con ¿qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo probablemente tiene en mente Isaías 11:4. Allí vemos que Isaías nos dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El pasaje de Isaías se refiere a Jehová, a Yahvé, pero Pablo usó libremente a Jesús, reconociendo que Jesús es el Señor, o Kurios en el idioma griego, lo que significa Señor. Quien quiera que el hombre de pecado sea, no ha tenido su carrera todavía. Lo sabemos porque al final de su carrera, el hombre de pecado será destruido ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Lo dice el verso 8, estamos leyendo la Biblia, paso por paso. Verso 9, ¿qué nos dice? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Es como un instrumento de Satanás. Aquí entramos lo que se le llama a él, el Mesías de Satanás. Hará lo que Satanás le diga. ¿Qué fue lo que hizo o lo que vino a hacer Jesús? La voluntad del Padre. Eso hará el inicuo. ¿La voluntad de qué? De su amo. En este punto de enseñanza vemos el carácter y la estrategia del hombre de pecado. Verso 9. Inicuo, repito, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pudiera parecer como una sola persona ahí, pero lo dice muy claro. Le da un título y vendrá por vía de tal. ¿De quién? Podemos ver que el anticristo vendrá con ¿qué? Según el texto, con poder, con señales y con prodigios ¿qué? Engañosos, mentirosos. Pero todo esto es de acuerdo a la operación de ¿quién? Según el texto. De Satanás, lo dice ahí. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Tal como se describe Apocalipsis 13, 13 a 17. Veamos. Apocalipsis 13, 13 a 17. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender ¿qué? Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué hace? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mire cuántas operaciones hará Satanás en ese tiempo con los que han decidido creer a la mentira. Una nota nos enseña, si alguien tiene poder, señales o milagros, los que no son suficientes para demostrar que son de Dios, Satanás también puede hacer sus propias obras de gran alcance, ya sea mediante ¿qué? El engaño, su arma más poderosa, o por medio de sus propios recursos de poder. ¿Qué fue, repito, como decíamos al inicio, que le presentó Satanás a Jesús allí en el desierto? Todos los reinos. Cuando él le dice que convierta esas rocas en pan,
¿Ustedes no creen que él pudo realizar eso y el Señor solo tenía que comer? Pero ¿iba a hacer pan eso que iba a comer el Señor? ¿O iba a ser un engaño al final, una ilusión nada más? ¿Y quién más sabía que eso podría ser una ilusión? Corte tela de ahí, hermano. El engaño se viste muy hermoso. Así es el pecado, ¿no? Algunos creen que el maligno viene de la peor forma a engañarnos, de la mejor forma. Es un engaño. Va a venir con algo que tú manejas. Tú vas a decir, no, no, eso está mal, o sea, yo no lo puedo hacer. Mira quienes están ahí, me van a ver. No, él va a venir en otra forma. No hay nadie quien dijo que no pueden comer, coman. No engañó a Eva. ¿Con qué fue el engaño? ¿Con algo ficticio o con algo real? Le estaba enseñando lo que era real ahí. Pero eso real no se podía, ¿qué? Tocar. Seguimos aquí. Espero que entiendan eso. Ya lo he dicho en varias ocasiones para que ahora la anestesia la tengan mejor puesta. Ese inicuo, ese engañador, él es como el Mesías de Satanás. Dice el verso 10 de 2 de Tesalonicenses, entre los que se pierden sin... Vamos a ver. 2.10 de 2 de Tesalonicenses. Vamos a llegar allá. Estamos cerca. 2.10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ¿qué Dios hace? Les envía un poder engañoso. ¿Para qué creen? Para que crean. ¿Pero a qué van a creer ellos? A la mentira. Dios les facilitará el camino. El motor en el cual ellos se quieren subir, Dios mismo le pondrá el automático para que no tengan que patearlo. Esa es la idea, ¿no? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Romanos 1 no habla de eso. Y el capítulo 2 también. Pero estamos aquí en 2 de Tesalonicenses. Verso 10 ahora. En otras palabras, él es el Mesías, él es como el Mesías de Satanás. Aquel inicuo, terminamos diciendo, el engaño solo puede echar raíces en aquellos que no recibieron, ¿qué? Según el verso, el amor a la verdad, hermano. ¿Y qué es la verdad? Alguien lo preguntó también eso, en el tiempo del Señor. ¿Quién preguntó eso al Señor? Pilato. Cuando Pilato le dijo, para resumir, ¿no sabes que tengo el poder para soltarte o para apresarte? Y ahí fue cuando el Señor lo frena y le dice, como un poquito para atrás, por favor. Ningún poder es dado sino de lo alto y para eso he venido yo aquí. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Porque el Señor le había dicho, yo soy la verdad. Y dio la espalda ante Dios, ante el Señor, y no escuchó lo que es la verdad. Por eso en esos instantes le está pesando no haber escuchado y recibido ¿qué? La verdad, el amor a la verdad. Quiere decir que estas personas están listas para el engaño del anticristo porque quieren que una mentira, y Dios como tal les envía un poder engañoso, un poder mentiroso, lo que ellos quieren. Al final el anticristo es solo el mensajero de Dios. Dios tiene juicio para traer y Él enviará a través de ¿qué? Un poder engañoso, fuerte, ¿a través de quién? Del anticristo. El que quiere creer en el Señor, ¿qué hace? Cree en el Señor y se arrepiente y se convierte. Y el que quiere creer en el anticristo, el que quiere creer en el maligno, ¿qué hace? No se arrepiente, cree a Satanás. ¿Usted no cree que todas esas personas que están en su mundo y con bastantes posesiones? Yo escuché a alguien decir, un artista de otro que dejó de ser artista y conoció al Señor. Y él decía, yo quisiera conocer al Señor, yo quisiera estar en ese camino, porque Él está en el mejor de los caminos. Es algo como insensato, ¿no? ¿Qué le detiene a él no estar en esos caminos? Cuando su compañero, que era más popular que él, accedió a esos caminos y Dios los recibió. Bueno, las personas que mejor quieren fama, riquezas, honra, vanagloria, dinero y perderse. Que en el siglo venidero obtener cielo nuevo y tierra nueva.
Eso es lo que quiere la gente. He compartido esto otras veces. Usted había visto otra época donde alguien de no tener nada, es más, no voy a citar un oficio porque ya lo he citado antes, no tener nada, agarrar un teléfono, ponerse en un lugar, tararear palabras en alusión a una canción, hacerse viral y en menos de un año esa persona ser millonaria. Ustedes preguntan, ¿es lógico eso? ¿De dónde procede eso? Tanta riqueza disponible. ¿Estoy equivocado en lo que estoy diciendo? Personas que con grosería, cantando grosería, vistiendo groseramente, ¿se hacen qué? De millones, y eso se vende, hermanos. Porque para ellos ese millonario tenemos tú y yo que darle like, que darle a la campanita y ser seguidores de ellos para ellos generar dinero. ¿No es así como funciona eso? Hermanos, el maligno está derrochándolo todo para obtener todas las almas que él pueda. ¿Usted cree que una persona, escuche bien, siendo pobre, pueda desechar al Señor? Puede, siendo pobre. Escuche bien, una persona pobre puede desechar al Señor. Sí, puede, ¿verdad? Muy bien. Pero esa misma persona pobre, si pasa al escalón de millonaria, ¿cuánto más no desecharía al Señor? En un sentido lo necesita menos, porque la gente piensa en las cosas materiales, aunque hablamos de cosas espirituales. Pero al no verse las espirituales, lo material se ve como más. Pasajeramente sí, de manera efímera sí, pero eternamente no es así. Seguimos aquí. Un escritor dice, Dios les envía a ellos la obra del engaño para que crean la mentira. Ellos fueron engañados primero, lo cual era su pecado. ¿Cuál pecado? Creer en la mentira, creer en el engaño. Bueno, muy bien. ¿Qué Dios hace más adelante? Dios les envía un poder engañoso, y ese poder engañoso se convierte en ¿qué? Para ellos, en su castigo por creer a la mentira. Esa es la idea. Para que crean a la mentira. ¿A usted le gusta que le digan mentira? ¿Usted no se da cuenta cuando le están hablando mentira? En este caso, Dios va a poner en ellos que crean eso. Están siendo engañados, pero ellos van a creerlo. Específicamente, Dios les envía la mentira. Esta no es cualquier mentira. La mentira que ha cautivado a la humanidad desde Adán. Esta es la mentira de que Dios no es Dios y que somos poderosos ser dioses. Como alguien dijo, yo no necesito a su Jesús, le contestaba un predicador. Y otros dicen, y hasta hay personas que se han dispuesto a ridiculizar a los que predican el Evangelio. Cuando digo ridiculizar es que ponerse vía las redes, vía pública, que eso lo ve que mundialmente se ve, a desmentir la palabra de Dios. Veía en un anuncio a alguien que esa es como su función. No me detuve a verlo, no estaba como en eso, pero oye, me llamó la atención. Es como alguien se para delante de un púlpito en un templo a contradecir la palabra de Dios, a contradecir a fulano específicamente, a fulano y a fulano, de que lo que dice la palabra de Dios no es así, no es la verdad. ¿Ustedes creen que Dios no estará ayudando a esa persona a que crea su mentira? Eso es lo que Él quiere. Si usted quiere creer la mentira, hasta Dios lo ayuda. Porque Dios envía juicio. Ese es el juicio de Dios. Ese es el castigo de Dios. Es duro, ¿no? No, es bueno. Dios es bueno. Nosotros somos los malos, que nos ponemos a hacer tales cosas, ¿no? Su punto es que el último pseudo Mesías o anticristo encarnará a todo lo que es profano y blasfemo. Todos los elementos imaginables de impiedad, y que en lugar de ser repudiado, será que bienvenido por los judíos, así como los paganos. O la gran tribulación solamente le caerá tan fuerte allá. El que no creyó allá en Israel y se quedó impío, y el que no creyó aquí en Dominicana se quedará cristiano. Se quedará impío también. Van a coger sus luchas a diferente escala, aunque la gran tribulación es hacia ellos. Pero también para el que no ha creído en el Señor le llegará, los 7 años se le van a descontar. Estamos terminando.
Es un tema que creía que me iba a tomar menos o más tiempo, pero usted sabrá qué se ha tomado, o más o menos. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿En qué se complacieron según el verso? En la injusticia. Bueno, a medida que Dios le da al hombre rebelde la mentira que él desea, no está fuera de su generosidad. Dios no deja de ser generoso, al contrario. Bueno, en cambio muestra juicio sobre los que rechazan la verdad. Como Romanos 1 señala, en su juicio Dios puede dar a un hombre hasta la depravación de su corazón, a su placer en la injusticia. Si quiere complacer en la injusticia, yo te voy a ayudar en eso. Pero te voy a ayudar enviándote un castigo. Ese es el castigo. Que la mentira te arrope. ¿Quieres a ella? ¿Tú la quieres? Allá te va. Ellos piensan que están actuando en desafío a Dios, a Él, ¿no? Pero al final se encuentran con que esos mismos actos en los que expresan su rebeldía no son más que el vehículo de su propio castigo. Ellos están creyendo la mentira, la verdad. Dios lo monta ahí, sigan ahí. Le da velocidad ilimitada y una buena carretera para que no se contrayen. Se encontrarán con Dios allá al final. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Espero les haya gustado el tema o les haya sido de bendición. Es un tema hermoso. Hola, chiquilla.